de conectarte, que sé que tenías poco tiempo. Bueno, entonces gestión y desarrollo tecnológico. Estamos en una de nuestras últimas clases y hoy vamos a tener un invitado especial, en este caso de la carrera de Ciencia Política. Nada, le agradecemos que sabíamos que hoy tenía poco tiempo, pero bueno, queríamos meterlo acá. Venimos hablando varias veces de hacer esto y no lo habíamos concretado y no queríamos que nos pasara ahora. Y bueno, Maxi Campo Río es docente de la carrera de Ciencia Política, es consejero, también compartimos ahí la junta de la carrera, por distintas fuerzas políticas, pero estamos ahí ambos. Bueno, pero no veníamos a hablar de eso hoy, sino de los libros que Maxi ha escrito, que digamos, para suerte, yo lo llamé para presentar un libro y Maxi me dice que ya sacaron otro. Así que bueno, podemos charlar de dos libros y bueno, Maxi tiene una vasta experiencia. Bueno, es docente titular de Administración Pública, Maxi. Sí. O el taller de Estado, Administración y Políticas Públicas. El taller de Estado de Administración y Políticas Públicas, bueno, ya ha tenido cargos importantes en el gobierno nacional. En algún momento ha sido el director de la Escuela de Gobierno de la Nación, así que bueno, también queríamos que nos contara un poco su experiencia en esa gestión y también hace consultorías y trabaja en distintas organizaciones, así que un poco la idea que teníamos para esta conversación, esta charla, es que Maxi nos pudiera contar un poco, bueno, primero charlar un poco de los libros, si querés, o de la experiencia que tenés en la administración, o lo que estás haciendo ahora. Son los tres temas que, digamos, que a mí en los 45 cortos minutos que tenemos, pero bueno, no me estiro más, así te dejo, pero bueno, eran las tres cosas que queríamos hablar, así que bueno, Maxi, gracias por venir a compartir con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Gastón, a vos y al resto de los integrantes de la cátedra por la invitación. La verdad que es ahí un está placer. Juan, que no puede hablar, pero como es, también está ahí desde Agdes y te mando un saludo, me dijo que te salude especialmente, así que... Bueno, muchas gracias, Juan, te mando un abrazo. Bueno, para mí es un placer, yo soy profe de la carrera hace, no sé, no quiero ni decir la cantidad de años porque va a delatar un poco la edad, pero prácticamente la mayoría de ustedes no habían nacido y ya estábamos pululando por esas aulas. Soy politólogo de la UBA, hice una maestría en Administración Pública en la Universidad de San Andrés y tuve dos experiencias de posgrado en Estados Unidos, una en la Universidad de Delaware, con una beca Fulbright, y otra en la Universidad de Georgetown, en Washington, también becado. Bueno, como decía Gastón, tengo bastante experiencia, no solamente en el mundo académico, como profesor de la carrera y de diferentes cursos de grado y posgrado. En la carrera de Ciencia Política acompaño a Alejandro Esteves en la materia de Administración Pública a la mañana, y después tengo en los segundos cuatrimestres, para el nuevo plan de estudios, estoy a cargo del taller de Estado, Administración y Políticas Públicas. O sea, mi tema de especialización tiene que ver con la gestión pública, con el Estado, con la modernización. Y una de las obsesiones que he tenido en los últimos años es, bueno, tratar de ver cómo hacemos para mejorar el Estado, cómo hacemos para mejorar ese dispositivo vinculado con la aplicación, con la implementación de políticas públicas, y más específicamente, cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la prestación de bienes y servicios públicos. Como decía Gastón, tengo, bueno, más de 20, 25 años de experiencia en el sector público, de los dos lados del mostrador, ya sea como funcionario, como empleado o como consultor externo. Trabajé en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno nacional, ocupé la escuela de gobierno, la dirección de investigaciones del INAP, bueno, diferentes instancias. Fui secretario académico de la carrera de Ciencia Política, o sea, tengo bastante experiencia en el sector público, pero siempre mi obsesión fue, bueno, ¿cómo hacer para aportar valor? ¿Cómo hacemos para mejorar ese dispositivo tan propio a la ciencia política, que es el Estado? Y también cómo involucrar a la ciencia política desde nuestros saberes en el sector público. Yo creo que uno de los grandes temas pendientes que intentamos en algún momento saldar en la discusión del nuevo plan de estudios, cómo hacemos para meter un poco más a la ciencia política en el quehacer de la cotidianidad del Estado, ¿no? Yo siempre digo, vengo a aportar, o trato o intento aportar en la enseñanza de la ciencia política y la vinculación con el sector público,
el sesgo politológico. Yo creo que los estudios de administración pública, incluso los posgrados y las diferentes personas que tenemos como referencia en la administración pública, son personas que vienen de otros sesgos, ¿no? Digo, vienen o del sesgo de la administración, que piensan que la administración pública es un tema de circuitos y procesos, o el sesgo del derecho, ¿no? El sesgo formalista. Son los que piensan que todo en el Estado se resuelve por ley, por una disposición o por una norma. Yo digo, esos dos sesgos no están mal, sirven para poder comprender el sector público, pero yo les quiero agregar el sesgo politológico. ¿Por qué? Porque en todo proceso de transformación, de intervención, de política pública o de reforma del Estado o dentro del Estado, siempre hay una discusión insoslayable que es la discusión acerca del poder. El poder, los intereses, los actores. Por eso mi aproximación a la administración pública tiene que ver justamente con tratar de involucrar ese sesgo que es el sesgo politológico. Habiendo hecho esta gran introducción, yo preparé un pequeño PowerPoint que lo voy a hacer rápido, si les parece en 15 a 20 minutos. Ahí Gastón estaba compartiendo mi último libro, que lo publiqué en noviembre del año pasado. No sé si hice bien, ¿Bien? pero... Sí, hiciste bien, Gastón, hiciste bien. Es el último libro, se llama Cadenas de Valor Público y Ecosistema Digital, y el anterior libro se llama El Estado en la Era Meta. Uno lo publicó... Ahí lo estoy también le estoy poniendo, que era el que yo el que más tenía para esto. El otro es una sorpresa para... así que bueno, nada, un poco la idea es, después, bueno, ahí tienen los dos libros para descargar, se lo pueden descargar de manera gratuita. Una aclaración, son libros que si bien yo vengo del mundo académico, son libros que los escribí con una mecánica y una forma para tratar de que se puedan ser comprensibles para cualquier persona. Es decir, trato de huirle al lenguaje demasiado técnico o demasiado específico, porque yo creo que en algún punto tenemos que hacer un poco de docencia en términos sociales, en términos generales, de hablar de estos temas, ¿no? Digo, yo creo que una forma de mejorar el nivel de deliberación de nuestros temas es informando, tratando de hacer que la gente, bueno, cuando se discuta, por ejemplo, el tamaño del Estado, no sea la discusión, bueno, hay que cerrarlo, destruirlo, abolicionismo, o que sea cualquier cosa. No, tiene que ser una discusión sobre puntos específicos, informada, con evidencia, con datos. Después podemos tener diferencias, contrapuntos, lo que sea, pero siempre dando la discusión con categorías, con datos, con evidencia. Así que si les parece, Gastón, yo voy a compartir. Dale. Luego, si quieren, después les puedo compartir el PowerPoint, así también lo tienen. No sé si se ve bien. ¿Me escuchan? Sí, se ve perfecto. Perfecto. ¿Y ahí corre? Sí, también. Perfecto. Bueno, son los chequeos técnicos que siempre es importante hacer. Bueno, un poco como les decía, el último libro es este libro que se llama Cadenas de Valor Público y Ecosistema Digital, que es un libro que me publicó un organismo internacional y por eso está de divulgación abierta y gratuita, que tiene que ver básicamente con recuperar parte del libro anterior, que se llamaba El Estado en la Era Meta, y vincular el proceso de transformación del Estado con la creación de valor, ¿no? Digo, para mí es importante cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de la transformación digital, cuando hablamos de modelos de gestión, siempre hay que entender que no se puede hablar en términos abstractos. Si bien existe la teoría, ¿no? Y las teorías son muy importantes para poder darnos marcos de referencia, para poder comprender fenómenos, procesos, conflictos o reformas, siempre hay que pensar o repensar desde dónde estamos hablando, ¿no? Digo, este es un libro que recoge mi experiencia profesional. Yo hace más de, por lo menos, 12, 15 años que trabajo habitualmente en consultorías vinculadas con el sector público en América Latina y en España. He trabajado en varios países de la región, incluido en Argentina, en varias provincias y en Nación. Y sí les puedo asegurar que la forma de gestionar lo público y el sector público en América Latina es muy diferente a lo que sucede en Europa, ni hablar de Estados Unidos y Canadá, ni hablar con el resto de otros países más lejanos, como por ejemplo, no sé, uno de los casos que yo siempre cito que me gusta para algunas cuestiones, pero que es incomparable con Argentina o con América Latina, es el caso de Corea del Sur o el caso de Estonia.
Entonces, primero, para hablar de estos temas de la transformación digital, hay que entender el mundo de hoy, ¿no? Existen nuevos entornos sociales, nuevos entornos laborales, y no pueden pensarse modelos de gestión sin un contexto. Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas, yo siempre trato de graficar este cuadro, que es un cuadro que está publicado en mi primer libro, el del 2022, que es el ranking de la revista Forbes, ¿no? Yo creo que todos conocemos el ranking de la revista Forbes. Para quien no conoce, el ranking de la revista Forbes es el ranking que de alguna manera hace el listado de las personas con mayor fortuna a título individual del mundo, del planeta. Las personas más ricas y millonarias del mundo. Por supuesto, ni Gastón ni yo estamos en este listado. Quizá en algún momento lo estuvimos, pero ya no lo estamos. Y la primera vez que se hizo el ranking de la revista Forbes fue en el año 1987. ¿No? Digo, para que ustedes tengan una referencia de tipo más pedestre, fue el año del nacimiento de Lionel Messi. ¿Por qué me parece interesante el ranking de la revista Forbes? No porque sea una cosa cholula o chabacana, sino porque me interesa ver cómo se producía riqueza hace menos de 40 años y de qué manera se produce riqueza, valor, sentido, hoy. Si uno mira la columna de la izquierda, el ranking Forbes del 87, va a haber dos datos que les van a llamar la atención. En primer lugar, el tipo de riqueza se construía con un tipo específico de modelo industrial. Es decir, la riqueza se construía con la construcción, con el transporte, con el retail, con el real estate, con el packaging, con el petróleo. Cuando yo era chico y miraba dibujitos animados, si uno quería representar un gran multimillonario, era un petrolero texano con un sombrero de ala ancha, ¿no? Y cuando uno mira el ranking de los más multimillonarios en los últimos años, ahora parece que cambió y que Jeff Bezos superó a Elon Musk, hasta principios del año pasado, las principales compañías, y esto sigue estable en los últimos años, que producen valor, que producen riqueza en el mundo, en Argentina y en el mundo, son compañías o son empresas vinculadas con los datos, con la tecnología. Son empresas de base tecnológica. Lo que se conoce la economía de la plataforma, ¿no? Digo, las mayores empresas salen de memoria, ¿no? Tenemos a Tesla, tenemos a Amazon, tenemos a Microsoft, tenemos a Google, tenemos a Oracle, tenemos a Meta, Facebook, ¿no? Que hoy se cayó y me volví loco, pensé que me habían hackeado la cuenta. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hace 30 años, 40 años, si uno quería producir riqueza, de alguna manera tenía que producir cosas físicas, cosas que uno pudiera tocar. Hoy, la riqueza se ha vuelto un bien intangible, es algo más abstracto. La riqueza está en las plataformas, la riqueza tiene que ver con los datos. Los datos se han convertido en una suerte de petróleo del siglo XXI. Estamos en una sociedad del conocimiento en un mundo global. Podemos estar en las facultades sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el sur del continente americano. Yo podría bien estar dando esta conversación con ustedes en cualquier parte del mundo y hacerlo en tiempo real. Así como intercambiar los bienes culturales, bienes educativos o servicios educativos, como en esta conversación de grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, podemos intercambiar también servicios económicos, servicios financieros, servicios de información, y esto ha generado una revolución en el mundo que lo ha modificado y ha generado un impacto terrible. Ahora bien, si la forma en la que construimos riqueza cambió diametralmente, la forma en la que nos relacionamos cambió diametralmente, y la forma en la que se construye diferentes sentidos, ¿no? Diferentes cuestiones vinculadas con ejes rectores que manejan el mundo, ¿por qué el Estado sigue siendo un animal eminentemente analógico? Y esta es la gran pregunta de investigación que tiene mi libro, o mis dos libros, que es básicamente por qué el Estado sigue siendo eminentemente analógico en un mundo digital, en un mundo virtual. Estamos en un mundo basado en datos, ¿no? Como dije, los datos, y aquí lo grafico con un barril de petróleo, son el petróleo del siglo XXI, para que ustedes tengan una referencia más cercana. Durante la pandemia pasó algo extraordinario desde el punto de vista del fenómeno económico, político, social y cultural, que es que la compañía que durante 60, 70 años fue la compañía con mayor capitalización de mercado, market cap argentina, fue YPF, fue superada por Mercado Libre. Una compañía de origen argentino, fundada por un argentino, como ustedes saben, que superó en capitalización de mercado a YPF, que es la principal compañía petrolera y gasífera de la República Argentina,
que además tiene 2 refinerías, ¿no?, de petróleo, que cuestan más o menos $5.000 millones cada una. Con lo cual digo, esto nos da una pauta de que el mundo de lo sólido, el mundo industrial, el mundo territorial del siglo XX es muy diferente al mundo que se está construyendo en el siglo XXI. Es un mundo basado en datos, pero los datos, en definitiva, por sí solos no hacen demasiado. Dato, la palabra dato viene del latín datum, que significa algo dado. Si vos me das una sola cosa, yo con esa sola cosa no puedo hacer mucho. Al dato tenemos que contextualizarlo, o el dato tenemos que cruzarlo con otro dato. Cuando cruzamos un dato con otro dato, podemos producir una pieza superior en la escala evolutiva, que es una pieza de información. Con los datos construimos información, y cuando tenemos diferentes informaciones basadas en datos, podemos construir conocimiento. El conocimiento es algo fundamental para los negocios, para la vida, para gestionar el Estado, ¿no? Con conocimiento podemos construir lo que se conocen como las políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Las famosas evidence-based policies, es decir, políticas públicas basadas en datos, ¿no? Es mucho más fácil, mucho más asertivo y mucho más eficiente y eficaz gestionar con datos que gestionar con intuiciones, ¿no? Digo, y cuando gestionamos con datos y diseñamos un Estado o un ecosistema estatal que gestiona y toma decisiones a través de datos, podemos construir un sistema de gobernanza mucho más inteligente y mucho más integrado. En ese marco, en los últimos años, se ha consolidado un fenómeno que seguramente tendrán bastante aproximación, sobre todo a partir del chat GPT, pero de muchas herramientas, de lo que son los procesos de la inteligencia artificial. Es decir, la masificación del uso de bots y la prestación de servicios públicos de manera remota, que de alguna manera impactan fuertemente no solamente en la gestión interna del Estado, sino en la forma en la que el Estado se vincula con los y las ciudadanas de cualquier ecosistema que podamos analizar. Pero bueno, en ese marco, el impacto de la tecnología, el impacto de estas reformas, el impacto de una realidad que es diametralmente distinta a la del siglo XX o a la del siglo XIX, en el cual fueron diseñadas las bases mismas de lo que es el Estado moderno, el Estado weberiano, un Estado por procesos, un Estado basado en expedientes físicos, ¿no?, con ciertas características que ya conocemos, impacta fuertemente en el Estado, impacta en las instituciones y, por supuesto, impacta en los modelos de desarrollo, ¿no? Algo que está súper discutido en el mundo por izquierda por derecha, con diferentes paradigmas y con diferentes aproximaciones, pero para mí es fundamental, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo, a través de diferentes estudios, evidencias, sobre todo basándome muy fuertemente en el libro de Mariana Mazzucato, que es este libro, no sé si se logra ver, que se llama El Estado Emprendedor, es que yo voy a trabajar el proceso de la cadena de valor público. ¿Cuál es la premisa de esto, de todo esto que les estoy contando? Que el rol del Estado y las instituciones nunca es neutral en los procesos de desarrollo. El Estado y las instituciones nunca son neutrales en los procesos de desarrollo. El Estado puede ser socio del desarrollo, es decir, puede asociarse con el sector privado y producir valor, producir riqueza, o el Estado también, y esto es una variante que se encuentra también bastante a menudo, el Estado puede convertirse en un costo de transacción, es decir, el Estado puede ser un ancla en el desarrollo de un país. Y esto tiene que ver no solamente con el rol o el concepto del Estado, sino con el cómo está diseñado y bajo qué, de alguna manera, bajo qué ejes rectores funciona ese Estado para la previsión y la prestación de bienes y servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ante esta transformación? Veo que el Estado puede convertirse en un socio del desarrollo, pero no el Estado analógico del siglo XX. ¿Por qué? Porque el Estado analógico del siglo XX no puede interoperar y no puede interpelar a una sociedad y una economía, como veíamos antes, que se ha digitalizado fuertemente. Entonces, yo veo la transformación digital del Estado como una oportunidad única para innovar y agregar valor, ¿no? Lejos de la discusión maniquea de los últimos años, ¿no? Si necesitamos un Estado grande o un Estado pequeño, ¿no? Digo, yo lo que estoy diciendo es, necesitamos un Estado que
trabaje de manera diferente, que se transforme, que sea asertivo, que sea eficiente, que trabaje con datos, ¿no? Y esto es una discusión que en definitiva, tanto quienes se posicionan desde una perspectiva más de izquierda o más de derecha, pareciera que acá no hay tanta grieta y hay bastante más acuerdos de lo que nosotros quizá a veces pensamos. En ese marco de aportarle valor al Estado y a la prestación del Estado a través de la incorporación de tecnología, se introduce un concepto robado de las ciencias económicas que tiene que ver con la competitividad, ¿no? Digo, la competitividad es fundamental en un mundo globalizado. ¿Por qué? Porque los estados y las empresas en los diferentes países del mundo ya no compiten, ¿no? De alguna manera en un entorno o en un coto de casa, si se quiere, entre comillas, cerrados, sino que compiten globalmente, mundialmente, ¿no? Digo, de repente, qué sé yo, no sé, un servicio educativo, ¿no? La Universidad de Buenos Aires hace 30 años competía quizá regionalmente y la forma de tomar algún curso, ya sea de grado, posgrado, doctorado en la universidad, era movilizarse hacia la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hoy la Universidad de Buenos Aires puede competir, por ejemplo, con cualquier universidad de habla hispana, ¿no? O incluso con cualquier universidad en cualquier parte del mundo, si es que se trabaja en otros idiomas. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de capacitación y de recursos humanos de excelencia en lo educativo que está en condiciones de competir con cualquier universidad del mundo. Entonces, con los estados pasa exactamente lo mismo y con las empresas ni les cuento. Entonces, la competitividad en el contexto de los cambios tecnológicos revela la importancia de crear valor y promover el desarrollo sostenible. En este punto, el de la competitividad, el Estado desempeña un valor fundamental en la creación de valor público. ¿Por qué? Porque nos situamos en América Latina. Estamos en América Latina, sobre todo en Argentina, pero en gran parte de los países de la región, el Estado representa más o menos un 40-50% del Producto Bruto Interno de un país, ya sea de manera directa o de manera indirecta en los tres niveles de gobierno. Con lo cual digo, el costo de tener un Estado ineficiente es muy alto, el costo de no tener Estado es altísimo, y el costo de tener un Estado, que es un Estado analógico del siglo XX, que no presta servicios, ¿no? En algún punto termina repercutiendo en un ecosistema de innovación, un ecosistema digital, que es el que está creciendo, el que está generando valor y el que está generando competitividad a los países, ¿no? Como bien veíamos antes, las compañías que tienen mayor riqueza y mayor valor y que realmente son las que están generando un gran avance, no son las compañías que lo generaban hace 30, 40, 50, 60 años en el marco de una economía industrial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mientras que la cadena de valor del sector privado se orienta a la generación de ganancias, la cadena de valor público crea valor a través de los servicios que presta. Es decir, que pone el foco en el desarrollo, la ciudadanía y la sostenibilidad. Esto es muy importante de entenderlo porque yo creo que tenemos una enorme oportunidad de mejorar el Estado argentino y el Estado en América Latina, y esa mejora no sería ni tan difícil, ni tan costosa, ni tan largo en el tiempo para llevarla adelante. Para que ustedes vean un caso, no quiero demorarme mucho con auto-spoilearme el libro, porque, como decía Gastón, lo pueden bajar y lo pueden leer gratuitamente. Yo voy a tomar el caso de Estonia. Ustedes me dicen, Maxi, está bien, pero Estonia es incomparable con Argentina, es más chiquito que Tucumán, tiene la misma población que Tucumán, es pequeñito. Sí, obviamente, no estoy haciendo una comparación binaria explícita, simplemente quiero comparar un modelo de desarrollo que creo que en algún punto nos puede inspirar a transformar ciertas áreas o ciertas estructuras vinculadas con la prestación de servicios en el Estado. ¿Por qué me interesa el modelo de Estonia? Porque es un modelo, a mi juicio, muy centrado en la tecnología, muy centrado en estos nuevos servicios, y que más rápidamente interpretó que si no hacían algo radicalmente diferente en relación al Estado, realmente iban a pasar al olvido y se iban a empobrecer luego de la disolución de la Unión Soviética. Como ustedes saben, Estonia es un pequeño país báltico, es una ex república que se desprendió de la URSS cuando se disolvió la URSS en 1991, y que prácticamente no tenía nada. No había petróleo, no había carbón, no había demasiada energía, un Estado grande heredado
del legado soviético, y una Unión Soviética que acababa de implosionar. Para que ustedes se den una idea, ellos dijeron, bueno, no tenemos demasiadas cosas para hacer, vamos a transformar nuestro modelo, abriéndonos hasta el nuevo emergente que representaba en ese momento Internet, desarrollando una cultura impulsada del Estado, de asociación entre el Estado y el sector privado para desarrollar empresas de base tecnológica, generando ciudadanía digital, capacitando fuertemente en nuevas tecnologías de información y comunicación, declarando Internet un derecho humano, bajando los costos de conexión de Internet en Estonia y generando una inversión muy fuerte del Estado, vinculado con los privados, hacia ese modelo de desarrollo que yo creo que es virtuoso, de la cadena de valor público, del viejo Estado soviético reconvertido en un modelo tecnológico bajo un nuevo paradigma. ¿Por qué me parece importante? Se calcula que cuando se disuelve la URSS, el PIB per cápita de Estonia era de aproximadamente $600, ¿no? Y cuando, y 30 años después, el PIB per cápita se había multiplicado por 30, llegando hoy a un PIB per cápita de $28.000, $29.000. Por 50 lo multiplicaron, casi por 50. Argentina en la misma etapa, para que ustedes tengan una idea, en 30 años, del 91 al 2021 aproximadamente, simplemente duplicó el PIB per cápita, ¿no? Entonces digo, me parece que en algún punto el modelo de Estonia, si bien no es comparable por muchísimas cuestiones, desde el punto de vista politológico y comparativista, sí me parece que es interesante para relevar buenas prácticas. ¿Cómo se da este ecosistema digital que yo creo que tenemos que recrear en algún punto, vertebrándolo a partir de una propuesta de generar valor a partir del Estado argentino? Es un verdadero ecosistema digital en donde se unifican tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, las redes 5G, una discusión súper interesante que se da por partes, ¿no? En la Argentina, con sus diferencias provinciales, ¿no? Digo, hace poco leía que, no sé si en Ushuaia habían prohibido las antenas 5G, ¿no? Una cosa rarísima. Desarrollar estructura tecnológica, trabajar con grandes bases de datos y ofreciendo sistemas en las nubes. Esto va a generar un impacto muy fuerte, no solamente dentro del Estado, sino también en el ecosistema económico. Y creo que Argentina tiene una gran oportunidad, porque si hay cosas que nos sobran, son condiciones para desarrollar una economía del conocimiento. Argentina tiene un sistema educativo ampliamente desplegado, con educación universitaria gratuita y universal, ampliamente distribuida en el territorio argentino. Tenemos una red de fibra óptica gracias a ARSAT, que en un modelo virtuoso, en acuerdo con los privados, una colaboración público-privado, se compone como la red mayorista de la red federal de fibra óptica, donde la última milla queda para los prestadores privados, que pueden ser empresas, cooperativas o las propias municipalidades. Y creo que este impacto, bueno, y otras cuestiones más, ¿no?, que tiene Argentina que a veces quizá desmerecemos. Somos el país de América Latina con mayor y mejor nivel de inglés, que en la economía del conocimiento para intercambiar y vender servicios es algo fundamental. Esto influye muy potentemente hacia un modelo de desarrollo que yo creo que es el que tenemos que desarrollar. Para ir cerrando y no ser demasiado larguero, así podemos después discutir un poco esto, con algunas conclusiones que he arribado a lo largo de esta investigación, ¿no? Digo, por algún lado, la pandemia, entre todo lo malo que tuvo, entre toda la tristeza y la angustia que nos dejó como enseñanza haber sido un acelerador y un gran catalizador de las empresas, de los estados, de la propia universidad. Que estemos teniendo esta clase de manera online era impensado prepandemia, ¿no? Digo, los países con mayor nivel de digitalización suelen ser también los más competitivos del mundo, con lo cual hay una correlación y también una causalidad entre digitalización, creación de riqueza y competitividad, en la cual el Estado, lejos de pensarse como una variable dependiente, yo creo que es una variable independiente en el marco de un modelo de desarrollo, ¿no? Quizá de repente, no sé, en Corea del Sur o en Nueva Zelanda, el peso del Estado es menor, pero en América Latina no lo es, con lo cual digo, si nosotros queremos tener
un país competitivo, una economía que se desarrolle, no puede ser indiferente lo que haga el Estado, y para eso tenemos que mejorar fuertemente el Estado. La digitalización de la cadena de valor público ayuda a mejorar la eficiencia de los procesos, reducir los costos y mejorar la calidad de los servicios públicos. Es decir, funcionar como un verdadero ecosistema y que las reparticiones públicas de los diferentes poderes o los diferentes niveles de gobierno no terminen siendo una suerte de islas, ¿no?, separadas, en donde el ciudadano o la ciudadana termina siendo una suerte de cadete externo de la administración pública que lleva papeles de un lugar a otro. La digitalización desmantela estas barreras entre los procesos aislados y permite que la cadena de valor público se transforme en un ecosistema integrado y transparente. Este modelo que yo propongo, que es el modelo de la cadena de valor público, es una herramienta clave que nos permite dar cuenta de las principales estrategias que debieran desarrollarse para la toma de decisiones, ¿no? Digo, en ese punto, la digitalización de esta cadena, que puede ser a partir de diferentes herramientas, ¿no?, del ecosistema, como el expediente electrónico, la tramitación a distancia, los sistemas de compra digital, como el comprar, subastar, etcétera, facilitan el proceso de toma de decisiones, facilitan de alguna manera tener una mayor asertividad en las políticas públicas. Bueno, les agradezco, perdón que fui medio rápido, pero no me quiero perder que podamos conversar. Esas son todas mis redes sociales. En mi página web, que es maxicamposrios.com.ar, en /publicaciones pueden bajar los libros, pero también Gastón ya les compartió de alguna manera los 2 links. Bueno, Juan, dale. No, si querés, Gastón, termina de presentar, yo ya directamente era una pregunta para Maxi. Quería agradecerle a Maxi por esta presentación, por también la generosidad de compartirnos los libros para que los podamos leer gratuitamente. Yo uno ya me lo había regalado y dedicado, así que, pero no lo encontraba, no lo encuentro todavía en la biblioteca, lo perdí. Así que, pero no, gracias Maxi, y me parece interesante, quería decir una cosa que es un poco, con Maxi nos conocemos hace mucho y hemos trabajado, discutido, hecho millones de cosas, y me parece que en este punto, después de tantos años de hablar cosas, nos encontramos, digamos, de discutir muchas veces, nos ponemos a discutir o a pensar sobre temas muy parecidos, muy similares y con miradas parecidas también, o enfoques. Y esto me parece que también es, no sé si un ejemplo, pero me parece que también poder discutir, poder arribar a conclusiones, me parece que es un poco un gesto que nosotros creemos necesario para políticas de Estado, para construcción de cuestiones, más allá de por ahí diferencias que uno puede tener. Y, o sea, la voluntad de sentarnos a discutir horas y horas y tratar de acordar cosas, me parece que es una actitud importante que hay que tener en Argentina. No partir tanto de la diferencia, sino qué podemos tener en común, qué nos podemos sentar a trabajar en cosas que nos parecen importantes, como todas estas que comenta Maxi, que también son un poco similares a las que venimos trabajando. Así que nada, eso agradecer y nada, y valorar en Maxi esta capacidad de diálogo permanente, de poder discutir, de poder pensar, a ver cómo podemos hacer cosas en común. Así que va ese agradecimiento y abrimos las palabras para todos los que quieran opinar o algo sobre la charla. Juan. No, bueno, obviamente muchas gracias, Maxi, la verdad que estuvo buenísima. Y en ese marco te quería hacer una pregunta que tiene que ver con cuáles son las habilidades, las actitudes, los conocimientos o las competencias con las cuales se debería formar al servicio civil o a los empleados públicos en el marco de esta transformación digital que nos habías comentado, ¿no? Inclusive, ¿cuáles, y esto es una pregunta que nos trasladan muchas veces muchos alumnos, en qué se deberían formar, digamos, como para tratar de acompañar o, si se quiere, inclusive hasta liderar este proceso de transformación digital en la gestión pública, en la gestión del Estado, entendiendo que muchas veces una de las trabas
en esto que vos contaste, en esto que vos exponés, que es el pasaje de lo analógico a lo digital. Muchas veces una de las trabas o una de las resistencias al cambio más grande que suelen aparecer tiene que ver con los límites en los recursos cognitivos, en el conocimiento que tienen los profesionales o las personas que les toca gestionar, ¿no? Para llegar a esta transformación digital del Estado. Entonces, quería saber ahí tu opinión, si tienes alguna mirada con respecto a todo esto, ¿no? Sí, claro. El tema de competencias digitales para el servicio civil, después, si quieren, les paso. Yo lideré una investigación que se hizo financiada por la Fundación Carolina, que la hice con mi ONG, que se llama Espacios Políticos. Hicimos un estudio comparado para el servicio civil y las competencias digitales en Argentina, Chile y Uruguay. Y yo creo que esto es fundamental. O sea, creo que quizá uno de los sectores o dimensiones más subestimados en la transformación digital son los recursos humanos, es la burocracia. Lo que generalmente, lo que genera valor en un país, o en un equipo, en una empresa, una ONG, en una cátedra, en donde sea, son las personas que forman parte de eso. Vos fíjate que la guerra económica del siglo XXI es la guerra por el talento. Todo lo demás se puede copiar, todo lo demás se puede emparejar. Vos me decís, bueno, apalancamiento crediticio, infraestructura, bueno, se puede copiar, se puede emparejar. Vos me decís ideas originales, bueno, se puede copiar, las ideas se copian y se replican, ¿no? Digo, en China ha hecho de la copia una industria y ha generado incluso copias mejores que los originales, ¿no? Digo, ¿qué es lo único que no podés copiar o emparejar rápidamente? El talento humano, la creatividad, la innovación, porque es ilimitada, ¿no? Es ilimitada. La guerra económica del siglo XXI es la guerra por el talento. En cualquier organización, o sea, desde un equipo de fútbol que se pelean por tener a los mejores jugadores, como Haaland, como Messi, o como el que sea, hasta un CEO. O fíjate que, no sé, se muere Steve Jobs, Apple cae, ¿no? Digo, se va un líder de un país y el país se derrumba o empieza a perder competitividad. Y esto es fundamental, el tema de las competencias, es algo muy subestimado. Yo cuando fui director de la Escuela de Alta Dirección Pública y en la Escuela de Gobierno, es uno de los temas que más trabajé, ¿no? Digo, las competencias requeridas para el servicio civil hoy no son las mismas que hace 30, 40 años. Mira, te cuento una anécdota, cuando yo fui director de investigaciones del INAP argentino, me acuerdo que, viste que cuando uno está en el sector público, bueno, todos los días alguno cumple años, o cada tanto alguno o alguna se jubila. Me acuerdo que una de las compañeras que trabajaba ahí en mi área, en el área de mi cargo, yo tenía 32 personas, muchos eran compañeros o ex compañeros de la facultad, era una señora ya mayor que se llamaba Mirta. Mirta había entrado al Estado argentino en 1979, justamente el año en que yo había nacido. ¿No? Imagínate, Mirta ya tenía una experiencia de muchos años en el sector público. Y ese día, bueno, entre medio de los sanguchitos, una torta, estábamos, bueno, haciéndole una despedida a la compañera, se me ocurrió preguntarle, bueno, Mirta, ¿qué competencia, porque imagínense, era la dictadura militar, qué competencia tenías para ingresar al sector público en 1979? Y me dijo, bueno, una sola, tenías que saber escribir a máquina, tenías que saber dactilografía, ¿no? Las viejas máquinas, las máquinas de escribir, ¿no? Las mecánicas, la máquina Olivetti, ¿no? La vieja máquina, tenías que saber bien dactilografía. Bueno, evidentemente esa competencia requerida a fines de los 70, principios de los 80, no es una competencia requerida hoy, ¿no? Digo, y hoy tenemos que pensar otras cosas, ¿no? Digo, porque el mundo cambió y las personas, los funcionarios, los empleados que habitan el sector público, necesitamos que generen otro tipo de respuestas, ¿no? Digo, hace poco, el cuatrimestre pasado, estaba dando clase en el taller de administración pública, acá en la carrera, y uno de los pibes que se sienta atrás, muy callado, estaba con la compu, y yo estaba hablando de todo lo que es políticas públicas basadas en datos, data driven public policies, de inteligencia artificial, cómo unir todo esto, cómo generar respuesta de política pública, ¿no? Digo, y el pibe no decía nada. Termina la clase, se me acerca el flaquito, me dice, profe, no te quería interrumpir, pero mientras vos hablabas, me metí en la página web del gobierno de la ciudad, me bajé los datasets de siniestralidad vial de los últimos 3 años, los subí al chat GPT y le pedí al chat GPT que me georreferencie con un prompt en donde me marque con zonas de calor
con un punto rojo, las 10 esquinas más peligrosas donde hay más siniestros viales en la ciudad de Buenos Aires. Me muestra un mapa de la ciudad de Buenos Aires con 10 puntos rojos en donde mayor cantidad de personas habían muerto en los últimos 3 años. O sea, ese pibe, en 15 minutos, con 2 o 3 cositas, sin saber siquiera programar, pero tiene una idea de cómo trabajar con los datos, había generado quizá una política pública mucho más eficiente que quizá, no sé, el gobierno de la ciudad con 200 empleados. No digo que no lo hagan, lo que quiero decir es que ahora está muy al alcance de la mano. Yo si soy, no sé, Jorge Macri, me doy vuelta y lo contrato al PBS. ¿Por qué? Porque me permite hacer políticas preventivas. Me permite ser absolutamente asertivo. Me permite salvar vidas. Si yo de repente veo que, no sé, en el Cid Campeador, una vez por mes se muere alguien porque, no sé, hay una descoordinación de semáforos, bueno, le pongo 2 policías. Si veo que en tal lugar todos los días matan a un pibe porque hay una escuela y los bondis vienen a 70, le pongo un lomo de burro o pongo un semáforo. No sé, hago políticas, pero son políticas basadas en datos. La diferencia entre un político del siglo XX y un político del siglo XXI es que los políticos del siglo XX, los gestores públicos, lo que yo quiero, lo que la sociedad demanda, lo que el mundo demanda, es que tomen decisiones de cualquier sea, esta es una cosa vial, pero puede ser de cualquier política pública, se tomen decisiones en datos, basadas en evidencia. Cuando yo era chico, Gastón va a saber esto, mirábamos programas de televisión políticos como Hora Clave, Tiempo Nuevo, y yo me acuerdo que yo los domingos a la noche miraba con mis viejos, porque se discutía de política en mi casa, miraba ese programa de Mariano Grondona, o Bernardo Neustadt, y me acuerdo que mi viejo siempre decía, este político tiene mucho olfato. ¿No? Y yo decía, ¿qué es un perro que tiene olfato? Claro, tener olfato en política, en el siglo anterior, ¿qué implicaba? Bueno, que acertabas más veces de las que errabas. Era como una moneda del aire. Probabilísticamente, estadísticamente, era una moneda del aire. Hoy, la política, las políticas públicas, los datos, la interconexión que hay en los sistemas de base de datos, nos dan herramientas para que no tiremos una moneda del aire. Ni tampoco necesitamos que el político tenga olfato. Necesitamos que tenga datos, que tenga sistemas y que tome decisiones basadas en evidencia. Si logramos eso, mucha gente va a salvarse, la economía va a crecer, la economía argentina va a ser más competitiva, el Estado va a ser menos un costo de transacción, como lo plantea Stiglitz, y va a ser más un socio del desarrollo, como lo plantea Mariana Mazzucato. Y ese es de alguna manera el objeto de estudio de mi vida que plasmo en estos últimos 2 libros. Estaba Armando ahí, no sé si levantando la mano, ¿querías preguntar algo, Armando? Sí, ¿qué tal? Muy buena la exposición. Antes de hacer la pregunta, una anécdota con respecto a la dactilografía en el Poder Judicial. Para entrar como administrativo, todavía te siguen tomando un examen de dictado y tenés que tocar las teclas bien en tiempo. La pregunta es, en la transición hacia lo digital, ¿cómo impactan las diferentes formas organizativas del Estado? Básicamente, si el federalismo que hace que haya territorios con diferentes competencias y autonomías, puede o trabar o no esta transición a lo digital. Si se pueden, por ejemplo, formar como brechas y baches y falta de operatividad o de interoperabilidad entre las distintas administraciones. Gracias, Armando. Sí, totalmente. O sea, pero vos pensás que el federalismo, como un sistema de alguna manera complejo, fragmentario, del poder fragmentario, es mucho más viable con una tecnología digital que con una tecnología analógica. ¿Por qué? Porque tenés el factor de inmediatez para el proceso de toma de decisiones, para el sistema de compensaciones, ¿no? De fiscales, tributarias, económicas, para diseñar políticas públicas, ¿no? Digo, vos pensás que tuvo que venir una pandemia, en la Argentina tuvo que morir gente para que el Estado argentino se decidiese a, por lo menos, tener una política de unificación, ¿no? En términos sanitarios, porque la atención primaria de la salud, desde la época de Menem en la Argentina, está fragmentada en 24 distritos diferentes. Entonces, claro, ¿cómo luchás contra una pandemia? ¿Cómo tomás decisiones básicas, como por ejemplo de abrir o cerrar la cuarentena, si no sabés cuántas camas de terapia intensiva tenés en cada distrito? ¿No? No podés conocer, no podés tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, cuando uno no tiene datos, ¿qué hace? Toma decisiones globales, generales. Terminan pagando los justos por los pecadores. Tenés que cerrar todo, ¿no? No importa si en Wangelén, que tiene 4.000 personas,
el COVID llegó 6 meses después, no importa. Ese día los pibes no van al colegio. Y te pasa como le pasó a mis hijos, yo tengo mellizos, que ahora tienen 10 años, que los primeros 2 años de la cuarentena hicieron primero y segundo grado por Zoom. Entonces imagínate, si ya nos cuesta, cuando somos grandes, ir a la universidad por Zoom, imagínate pibes que no están alfabetizados. Mis hijos aprendieron a leer recién en 3.º o 4.º grado. Entonces, me parece que el tema de los datos y el tema de la integración, de la conformación de un ecosistema digital, es una necesidad imperiosa para gestionar, sobre todo en un sistema federal, mucho más en un sistema federal, ¿no? Digo, eso bajaría notablemente los costos de transacción, y cuando vos bajás los costos de transacción, el principal costo de transacción es el tiempo, vos tenés una economía más competitiva. Si puede ser la última pregunta, porque ya a las Sí, un like. eso iba a decir, que ya estamos en tiempo. María Pía, después en todo caso seguimos charlando, queda la grabación, cualquier cosa, y después se la pasamos a Maxi. María Pía. Gracias, profe. No, Maxi, me parece la verdad súper interesante lo que expusiste, más en este contexto, como escribí recién en un comentario, en el que pareciera que es mejor destruir y romper lo que directamente funciona o no funciona, en vez de intentar mejorarlo. Y creo que justamente el mundo va hacia ese lado, es intentar mejorar de la mano de las nuevas tecnologías, y no hacia la dirección de destruir. Digo, me parece muy interesante y mi pregunta va hacia eso. ¿Cómo se puede en este contexto, ¿no? Sin legitimidad de poder desde algunos ámbitos, digo, porque no somos quienes tomamos las decisiones, quienes pensamos de esta forma, ¿cómo se puede... nada, mi preocupación va hacia eso, no sé bien cómo formular la pregunta, pero es cómo se puede interferir en esas decisiones cuando advertir cuando el mundo va hacia ese lado y no hacia el lado de destrucción, digo, no sé, me preocupa un montón. Sí, a mí también me preocupa mucho, sobre todo algunas políticas públicas que, sinceramente, no hay grieta ni tecnológica, ni política, ni partidaria, como por ejemplo las políticas públicas que para mí son espectaculares, como ARSAT, todo lo que es la Red Federal de Fibra Óptica, el data center de ARSAT, ¿no? Digo, el data center de ARSAT es tan eficiente desde lo público. Esto es algo que no mucha gente lo sabe, pero me lo contó una ex alumna de la carrera que trabaja en ARSAT, que me dijo que el data center de ARSAT es tan eficiente en la prestación de servicios en la nube que Amazon Web Service subcontrata al data center de ARSAT. Netflix, Amazon Prime, todas las Apple TV subcontratan el caché local del data center de ARSAT, que está acá en Benavides. Es decir, cuando vos ves Netflix en tu casa, no te está trayendo el contenido desde los servidores, ¿no? En California. Te lo traes de Benavides, porque claro, es más barato, más fácil y más cercano alojarlo acá. Pero bueno, cuando las discusiones son totalizantes, y es blanco-negro, ¿no? Digo, Boca River, un Estado gigantesco, destruimos el Estado, es muy difícil entrar en los grises. Yo por eso, digo, creo que tenemos que elevar el nivel de la discusión y deliberación pública, por eso mis libros no le hablan a la academia, sin embargo yo vengo de la academia, le hablan a la gente común, la gente de a pie. Yo creo que tenemos que hablar más de estas cosas, tenemos que promover una discusión informada, y tenemos que mostrar que si queremos ser un país desarrollado, tenemos que ponernos de acuerdo sobre estas cuestiones, ¿no? Digo, que insisto, son cuestiones para mí centrales y nodales, ¿no? El proceso de toma de decisión, las políticas públicas basadas en evidencia, los datos. Vos fijate que el Estado argentino hoy es como la televisión de los años 80. Cuando yo era chico, la televisión había 3, 4 canales, ¿no? ¿Qué es lo que siempre veía los sábados a la mañana? El Zorro y los 3 chiflados. ¿Por qué pasaba esto? Porque el gerente de programación de Canal 13 no tenía demasiada información de sus consumidores, es decir, de nosotros. Entonces, tenía un enlatado y emitía un streaming desde el lado de la oferta. El Estado funciona como el Estado, como la televisión de los años 80, ¿no? Digo, hace políticas públicas, las diseña, no tiene demasiada información de los receptores de la política pública y te hace el streaming de la política pública. Si funciona, genial. Si no funciona, tacho basura y que pase el que sigue. Ahora bien, la televisión evolucionó. Las plataformas de streaming, Netflix, Amazon, no hacen una oferta global como hacía Canal 13 en 1986. ¿Qué hacen? Una oferta personalizada. Si vos te metés a mi usuario de Netflix, seguramente el usuario de Netflix no me proponga a mí ver series coreanas. Me va a proponer ver cosas como Vikingos o cosas así bélicas, que son las que me gustan a mí.
es una política pública personalizada. Imagínate vos si el Estado argentino pudiese diseñar políticas públicas personalizadas. Imagínate vos si en vez de darle subsidios, millones de dólares a la UTA, le diéramos el subsidio que le corresponde para que el laburante de a pie le llegue el subsidio al transporte en la SUBE o en cualquier tipo de sistema digital, con token o el que sea, para poder transitar y tener un subsidio bien aplicado. Pido perdón, pido disculpas, me apasiona la charla, pero me tengo que ir a otro lugar y me encanta hablar con ustedes. Gracias por todo. Estoy en las redes, me pueden seguir y podemos seguir la conversación otro día. Maxi, muchísimas gracias y me queda como algo muy importante, que es esto lo que hablas mucho del valor público, ¿no? Que me parece que es algo para tener en cuenta. Y lo segundo, las decisiones tomadas con evidencia, con algo estudio, no porque a alguien se le ocurre y decide hacer a tal cosa por alguna visión o algo. Evidencias y lo público, me quedaron de esas dos cosas. Después, muchísima tela para cortar. Muchas gracias, Maxi, y nos estamos viendo. Chao, gracias, chicos. Muchas gracias, Maxi. Bueno, gracias a Maxi y gracias a todos también por venir, estar y nada. Cuando a veces uno hace un invitado, le gusta que estén todos porque, bueno, qué sé yo, los traemos para compartir también. No sé si alguien quiere seguir algo de esta charla, quería alguna cosa más, quería comentar. A mí, si quieren, nada, me interesa comentar. Primero y principal, queríamos que estén porque la verdad que es un placer escucharlo a Maxi. Es una de las personas que más ha trabajado a nivel latinoamericano, a nivel hispanoamericano, lo que tiene que ver con el Estado y la innovación tecnológica. Los dos libros, desde ya que escribió Maxi, El Estado en la Era Meta y La de Cadenas de Valor Público, son de bibliografía obligatoria para la materia. De hecho, algunas de las temáticas ustedes las estuvieron trabajando en sus trabajos prácticos, y bueno, sobre todo eso, lo de cadena de valor público, ¿no? Que también es un poco el enfoque que tiene esta cátedra, de que el Estado puede generar valor, genera valor público, y cómo nosotros tenemos que transformar, liderar esos procesos de gestión para poder realizar políticas públicas basadas en evidencia, ¿sí? Así que para mí es un poco lo que viene a decir Maxi, es un poco también redondear el trabajo que ustedes vienen realizando a lo largo de este taller. No sé si alguien tiene algún comentario más en función de la charla de Maxi. Sí, Mario. Muy buenas tardes, me pareció excelente la charla y hace unos cuantos años yo tuve que leer, cuando estaba cursando en la Universidad de River, un libro muy interesante de Bosseman, del Fondo de Cultura Económico, donde relataba de que todas las organizaciones son públicas, porque se refería, como él bien dijo, a determinadas cadenas empresariales, sobre todo a las cadenas empresariales estadounidenses, cómo funcionaba con el tema de los proyectos públicos, en donde le daban dinero para desarrollar determinados proyectos, como así determinados subsidios, y las empresas, desde el punto de Bosseman, en las que consideraban no estrictamente privadas, sino que funcionaban con aportes públicos para realizar determinados proyectos en todas las áreas y políticas públicas del gobierno. Nada más que eso quería agregar. Gracias, Mario. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? No, bueno, comento yo. Me gusta hablar, ¿no? No, me parece que esto de valor público, digamos, nos agrega un poquito más algo. Si bien nosotros hemos hablado mucho de lo público y nos interesa el espacio público, lo público no estatal también, me parece que acá, y también nosotros queríamos hacer esto como politólogos, como posibilidad de aprender o desarrollar tecnología, pero lo pensamos más por ahí como emprendimientos, como también cosas que podemos hacer nosotros como politólogos, como trabajar en la arena privada o tercer sector, más que del Estado, que es lo que siempre trabajamos. No hicimos como un movimiento. Sin embargo, me parece que esta mirada de Maxi nos aporta también esta idea de valor público, ¿no? ¿Qué sería el valor público? Digamos, ¿cómo mejorar esto? Lo mencionan solo más para el Estado, pero para un montón de cosas se puede mejorar, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos esa mirada de que la tecnología puede mejorar, también criticándola,
digamos, cuáles son las cosas, digamos, qué es lo que conecta y qué es lo que desconecta, ¿no? A veces podemos estar todos conectados, pero no es al mismo nivel que cuando te encontrás. Digamos, hay montones de cuestiones que se pueden ver, pero me interesa mucho esa idea de valor público que propone para pensarla también, ¿no? El valor, cómo creamos valor de lo público. ¿Por qué también es importante eso? Porque ese valor se puede medir económicamente y no, con que se mide con que mejore lo público, digamos, no es necesariamente económica. Y en ese sentido me parece que hay que empezar a poner un poco todos los valores en juego, ¿no? Si lo miramos en términos de Bourdieu, tenemos capital social, capital simbólico, capital económico, pero no todo es capital económico, ¿no? Se podría traducir, pero hay que mirar todos los otros, capital cultural, capital humano, de todos los capitales que podemos poner en juego, digamos, porque no solo se trata de cuestiones económicas, de dinero, de plata, ¿no? Hay un montón de otras cuestiones que a todos nos interesan, y por ahí la esfera de lo económico tiende, y sobre todo en un momento de crisis, de inflación, te lleva a todo medirlo un poco en ese marco, ¿no? Pero me Sí, parece... y sobre todo ahí, justo en lo que estabas diciendo, Gastón, la importancia de además poder medir ese valor, ¿sí? Recuerdan la clase que nosotros tuvimos de indicadores de resultado, indicadores de impacto, y poder argumentar a través de la evidencia ese valor generado, ¿sí? Ese valor se puede medir, estamos en la era de información y ese valor se puede medir. Por eso es que es importante, digamos, decir que el Estado genera valor, pero bueno, hay que demostrarlo, ¿sí? Hay que investigar y sobre todo eso, enfocarnos en los resultados y en el impacto de ese valor generado. Por ejemplo, ya tipo, también siguiendo lo de la charla más, y esto que él decía, lo más importante es el talento, la creatividad, eh, lo humano, ¿no? Eh, Me parece que ahí cuando uno hace una inversión educativa, cuando genera mejor educación, o la educación que tiene Argentina, pública, gratuita, a lo largo y a lo ancho del país, había unas palabras de Eduardo Rinesi que dice, por lo menos todos los argentinos de cualquier lugar, punto del país que tenemos, por lo menos a menos de 200 kilómetros hay una universidad. Entonces, eso se achicó un montón. Antes era muchísimo más tiempo que vos tenías que tener. A veces te quedaba 500, a 1000. Bueno, ahora a 200, en cualquier punto del país, por lo menos, encontrás una universidad, ¿no? De hecho, hay un programa también de la provincia de Buenos Aires que ha puesto extensiones universitarias, que es el programa Puente, donde no había universidades a 70 kilómetros, ¿no? En la provincia de Buenos Aires es un programa específico. Pero entonces ahí tenés el valor de la educación. Se puede medir, por supuesto, ese valor, pero no necesariamente en términos económicos, ¿no? ¿Cómo es ese valor educativo de que lograr que personas puedan aprender o a leer o escribir o montones de, bueno, digo las más básicas, ¿no? De cualquier conocimiento. Así que, nada, me parece interesante. Los textos también, como decía Maxi, después yo le quería preguntar, pero bueno, me hace reír con algunos títulos, ¿no? Trata de ser un poco gracioso en algunas de las cosas. Y bueno, también como decía esto, ¿no? Con Maxi venimos de diferentes, o tuvimos diferentes recorridos políticos, y entonces siempre nos fuimos encontrando, discutiendo, acordando, haciendo, ¿cómo se llama? Distintas discusiones o cuestiones políticas, de elecciones, electorales, de todo, y después de tanto discutir o pelear o reunirte, te terminás haciendo como amigos y charlando cosas, y la verdad que por distintos recorridos llegamos a un lugar bastante parecido, porque si uno mira un poco todas las cosas que él comenta, la estamos trabajando acá también, y también esto que Juan, por otro lado, también en otro momento se cruza también con Maxi, y también trabajaron, así que bueno, todo un poco de cómo también un poco un aprendizaje de la universidad. A veces uno tiene a alguien que estás discutiendo un montón cuando sos estudiante, después pasas a graduado, después a docente, y bueno, como que vas teniendo como distintas miradas y te vas cruzando en el camino, y bueno, se van generando lazos, y también de eso aprendemos. Así que bueno, no sé si alguna intervención más, si no podemos cortar acá. Yo tenía un, Sí, dale, Armando, perdón. un comentario. Sí. Yo me acuerdo que de haber cursado el seminario de Estado Abierto de Celeste Box,
y había una discusión interesante sobre el tema de esta transición digital, que a nivel proceso interno está muy bueno, pero ahí va el aspecto crítico. Hay que tener cuidado cuando uno lo hace hacia el público, porque, por ejemplo, no sé, mi mamá, pongo el caso de mi mamá, que no solamente es grande, sino que además no terminó el primario. Entonces voy a decir, no, ahora tramita a distancia y no sabe por dónde arrancar. Entonces, a veces eh, la tecnología puede desconectar más a las personas que están ya muy alejadas del sector público o del acceso a los bienes públicos. Hay que hacerlo con cuidado. Por supuesto, por eso también discutimos acá, ¿te acordás? Esto, la discusión sobre el chat o sobre las cosas de PAMI, que te hace propagandas, tenés que trabajar así, ya lo puedes hacer todo con un clic, y por ahí no pueden, o también por ahí no quieren, por ahí quieren, y lo que hay que generar es otro tipo de participación, no sé, hay que pensarlo, por supuesto, que eso a veces aleja, digamos, o por ahí está bueno, digo, tenemos por ahí nos queda también la charla de aceleracionismo, pero me parece que todas las fuerzas que tienen todas estas nuevas herramientas, este nuevo momento, para mí la discusión es lo virtual o lo presencial, no, me parece que justamente tenemos que trabajar con todas las herramientas y recién estamos entrando en esto, decimos, che, después de la pandemia podemos juntarnos acá. Perfecto, bueno, pero ¿cómo avanzamos para que no sea siempre como una mini clase de antes? Digamos, ¿qué cosas más podemos, digamos, yo creo que la clase más adelante va a ser distinta, digamos, ¿no? Tenemos que pasar, digamos, de plano a 3 dimensiones, bueno, más cosas, como más herramientas, aprender a utilizar mejor estas herramientas para mejorar también el tipo de clase, ¿no? En general, sí, María Pía. No, profe, hoy que estaba haciendo el trabajo, intentando, pues después, bueno, me pasó lo que te conté, que yo lo intenté llevar por un lado, pero me parece que no va por ese lado. Pero más allá de eso, bueno, justamente eso, cómo las nuevas tecnologías impactan en la educación, ¿no? Sobre todo en los primeros años y en la secundaria, no tanto en el ciclo universitario, sino más educación escolar. Y justamente decía eso, en un artículo que estaba leyendo, como la educación 4.0 o la educación 5.0, que es la discusión del futuro, no tiene que venir a reemplazar el rol de docente físico, sino complementar esa enseñanza. Como, bueno, de qué forma se pueden utilizar todas estas herramientas en pos de un mejor desarrollo de habilidades, de enseñanza y de vinculación también entre el profesor y el alumno, porque también mucho de lo que estaba vinculando es, bueno, esto, cómo hoy mi sobrina de 2 años sabe manejar a la perfección el teléfono, obviamente cuando llegue a la escuela el teléfono va a formar parte de ella. Yo en mi caso, en mis primeros años, nunca llevaba el teléfono a la escuela, estaba prohibido. Y hoy es una herramienta más de trabajo en las escuelas porque hay una dependencia permanente, una adicción de los adolescentes, niños y adolescentes, para con los dispositivos móviles. Entonces, bueno, cómo hacer también un gran desafío de ese artículo es cómo hacer con estas herramientas tareas, actividades en el ámbito escolar mucho más atractivas y competitivas justamente para evitar otros riesgos como puede ser el abandono escolar, la no comprensión, un montón de cuestiones que vienen de la mano, ¿no?, del avance tecnológico. Me parecía súper interesante y con lo que decía Armando también, de, bueno, las edades más avanzadas que pueden quedar desplazadas de estos avances. Digo, hay muchos desafíos en todos los años, digamos, de edad en lo que se viene, la verdad. Liliana. Bueno, con respecto a esto que decía Pía del uso del teléfono en la escuela y todo, y una gran discusión leía el otro día, pero a nivel global, de países donde se está prohibiendo el uso del celular en las aulas y otros que más bien lo promueven. Y para mí hay una dificultad de la que no se habla demasiado y tiene que ver con si los docentes están formados y capacitados para generar estas actividades con las que se puede integrar el celular, ¿no? Es difícil. Yo doy capacitaciones docentes y muchas veces digo, la escuela va a tener que dejar de enseñar aquello que se puede googlear, digo yo, porque los chicos
O sea, si se puede googlear, entonces, ¿para qué se levantan temprano? Eso lo pueden hacer en pijama, desde la cama en la casa. No quieren venir a las 8 de la mañana a la escuela para hacer eso. Pero es muy difícil porque los que tienen que formar a esos chicos todavía no tienen las herramientas y además para pensar en una educación con docentes mucho más formados, y acá no es cierto, en relación con lo que decía Maximiliano, uno puede pensar en el Estado y todo, pero no pensamos en que esos recursos los tengan docentes que ganan lo que ganan, que trabajan un montón de horas. Creo que hay una problemática muy grande ahí, ¿no? Total, Liliana, nosotros hicimos una encuesta a docentes en Entre Ríos para ahí medio pandemia al final, y todos pidiendo capacitación, ¿no? Como una de las problemáticas principales de los docentes. También lo puedo decir yo, digamos, ¿quién de nosotros acá puede, digamos, bueno, Juan por ahí comparte más cosas, lo hace más de, digamos, pone por ahí un power. Yo leo, hago como una clase como a la antigua, pero acá, ¿no? Lo hago un poco a propósito, pero uno podría hacer mejores clases, digamos, tener distintas cámaras, tener otros ángulos, ¿no? Es algo que a mí, digamos, me lo pregunto, o bueno, o hay que tratar de hacerlo, no sé, digamos, no, de repente teníamos la compu, nos sentamos a hablar, pero como si estuviéramos en el aula, pero no estábamos. Entonces hay que también cambiar y aprender y modificar también la manera de que uno da clases. No es lo mismo, digamos, no me siento igual que en el aula, que podés caminar, digo, me siento como mucho más atrapado, digamos, ¿no? Pero es una sensación porque es esa transición que uno tiene que hacer, ¿no? Se pueden decir menos chistes, creo. Pero bueno, no, pero me parece que es importante también innovar como uno se enfrenta con otros dispositivos, con otras formas, y explorarlas, ¿no? Me parece que ahí está el sentido. Cómo uno acelera todas estas cosas y cómo uno genera otras formas a partir de estas nuevas herramientas, ¿no? Que ya no son tan nuevas, llevan 5 años, 3 años, no sé cuánto. O sea, yo campus tenía siempre, pero no los utilizaba, lo empecé a utilizar en las pandemias, ¿no? Y ahora un poco, a veces me gusta por esto, ¿no? Que poder haber estado en Chajarí algunos días y terminaba de hablar con ustedes y me iba a tirar al río, ¿no? Entonces, eso está bueno también, digamos. En fin, pero bueno, no sé si hay alguna otra cuestión más para comentar sobre lo de Maxi. Si no, bueno, lo dejamos acá y culminamos la grabación agradeciéndole a Maxi Campos Ríos por esta exposición.